Perfecto. Comencemos entonces con el día 1, el primer tema. ¿A qué vino Yeshua a la tierra y cuál fue su mensaje? Vamos a ver. Para entender a qué vino Yeshua, es decir, Jesús, en su primera venida, necesitamos conocer cuál fue su propósito cuando creó al hombre y la tierra. El hombre fue creado con el propósito de representar el gobierno del reino celestial, expandir sus dominios y establecer sus propósitos en la tierra. Interesante, ¿verdad? Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. Qué tremendo, desde la fundación. Génesis 1 y 2. Tanto rodar, ¿verdad? El Creador quería extender su reino invisible en la dimensión terrenal visible, con el propósito de manifestar su naturaleza, su voluntad, sus deseos, sus operaciones y propagar la cultura de su reino en la tierra. Dios creó al hombre para establecer una familia con la que se pudiera relacionar y comunicar y con quien pudiera compartir su autoridad para que gobernara y lo representara en la tierra. El Padre Eterno estableció a toda la humanidad, hombres y mujeres, como sus gobernantes o reyes en la tierra. La intención del Padre era que el hombre gobernara la tierra. Nunca fue su voluntad que el hombre ejerciera dominio o control sobre otros hombres. Eso es cierto. Amén. Así es. Ajá. Dios concibió al hombre como responsable de dominar, gobernar, regir, controlar y administrar el planeta y sus recursos. Eso es cuando le dijo, y señorén, ¿verdad? Los hombres debían ejercer soberanía en un reinado colectivo. En otras palabras, el pueblo de Dios en sus designios fue concebido en su mente como un reino sacerdotal y una nación santa. Eso estaba en el corazón, en la mente del Señor. Esto lo vemos confirmado cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos a leer Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ve? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fue lo que luego el apóstol Pedro llegó a decir, porque nosotros somos nación santa. Ajá. El Padre creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, para que ejerciera poder y dominio sobre los recursos y el ambiente de la tierra. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Sobre todo ser, ¿verdad? Menos el hombre. No dice nada de sobre otro hombre. La palabra imagen aquí no se refiere a la semejanza física,
sino que, de acuerdo con las palabras hebreas, Tselem, se lo voy a deletrear, Tselem, Tselem, y Demut, Demut, describen o se refieren a la naturaleza esencial, las características y la esencia de Dios, las cualidades, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo. Las cualidades, Que, la naturaleza y las esencia, características, ¿ok? Eso es imagen, ¿ok? Aquí dice, por tanto, el hombre es un espíritu semejante a Dios. Aleluya. Y aprendimos el domingo que semejanza tiene que ver no con que somos iguales tampoco, sino con el funcionamiento. Y dijo Dios, hagamos al hombre para que funcione como yo. Semejanza, ¿verdad? Por tanto, el hombre es un espíritu semejante a Dios con la capacidad de gobernar. Aleluya. Aprendimos también que Dios no es que tiene espíritu, sino que Él es espíritu. Y si nosotros provenimos de Dios, que es así, nosotros somos también espíritu. No es que tenemos un espíritu, es que somos espíritu. Amén. ¿Verdad? Amén. Lo que tenemos es un cuerpo. Ajá, que nos sujeta. Por tanto, el hombre es un espíritu semejante a Dios con la capacidad de gobernar. Es por esto que Dios le pudo dar el dominio sobre la tierra. Veamos más detenidamente lo que significa recibir dominio. Aquí hay un adelanto un poquito de lo que vamos a seguir el domingo. Amén. Recibir dominio implica ser establecido como soberano. Soberano que tiene poder, significa que puede hacer lo que le da la gana, entre comillas, ¿verdad? Porque es soberano. Entonces, recibir dominio implica ser establecido como soberano, gobernante real, gobernador, responsable de reinar, cuidar, proteger sobre un territorio designado con la autoridad inherente para representar y personificar como un símbolo todo lo que constituye un reino. Eso es dominio. Tengo dominio sobre un lugar. En este caso, el lugar es la tierra. Imagínate, el lugar es la tierra. Y que Dios nos dio autoridad. Tenemos un respaldo porque el dueño nos lo ha cedido. Esta definición debería ser memorizada. Así que le animo, iglesia, a que usted en un cuadernito escriba esto. Escriba esa definición sobre lo que es dominio. Esta definición debería ser memorizada, entendida y aceptada por el espíritu de cada hombre a fin de entender el propósito original y la voluntad de Dios, el creador para nuestra existencia. El hombre fue creado con el mandato de dominar la tierra, de ejercer dominio. En otras palabras, Dios le dio al hombre la responsabilidad de representar su gobierno sobre el planeta. ¿Qué tal? Veamos la naturaleza de este mandato de Dios para el hombre. Vamos a ver cuál es su naturaleza. El Señor le dio dominio al hombre sobre la tierra, ya lo sabemos. El Señor le dio dominio al hombre sobre la creación, no sobre otros hombres. El Señor nunca le dio al hombre dominio sobre los cielos, ¿verdad? No, sino sobre la tierra. Nuestra herencia es esta tierra. Vamos a ver nuevamente Génesis 1:26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en todo lo que se arrastra. ¿Ok? O sea, sobre los animales, sobre
las plantas, los pero, minerales. pero no está hablando de los cielos, de la luna, del sol, de las estrellas, No, de los ángeles. ni de los ángeles, nada de eso, ¿ok? Por eso dice, el Señor nunca le dio al hombre dominio sobre los cielos. Ajá. Nuestra herencia es esta tierra. El Salmo 115, versículo 16 dice, los cielos son los cielos del Señor. Ajá. Pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. O sea, más claro, no canta un gallo. Podemos concluir entonces que el propósito de Dios en el principio de la creación del hombre fue establecer una familia de hijos, no de siervos. Establecer un reino, no una organización religiosa, ni sistemas políticos, nada de eso. Establecer un reino de reyes, no de súbditos. Establecer una mancomunidad de ciudadanos, no de religiosos. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Extender su gobierno celestial desde el cielo a través de la humanidad. Ese es su propósito, ¿verdad? ¿Por qué perdió el hombre el dominio sobre la tierra? Un embajador o representante de un gobierno es tan legítimo como sean sus relaciones de servicio y obediencia con el gobierno al que representa. Es decir, un embajador legítimo debe mantener toda su acción bajo los parámetros o límites establecidos por su gobierno. Ese embajador es embajador mientras esté sujeto al gobierno que está representando, ¿verdad? Así es. O sea, tiene que estar en franca relación y obediencia y sujeto a esas leyes, porque él viene a establecer en el país donde lo envíen como embajador, en el lugar que le den ese espacito, ahí va a ser esa nación. Así es. Por ejemplo, el embajador venezolano que está en Colombia, esa casa donde está, desde que se abre la puerta y cada habitación es como si yo entrara a Venezuela. Entonces, él tiene que regir allí con todas las leyes venezolanas, en beneficio de los ciudadanos que viven en ese país, Colombia, y que necesiten algo y van para allá. ¿Ven? Algo de Venezuela van es para allá, no tienen que viajar para acá. ¿Ok? En este caso es lo que quiere decir. Dice que el embajador de Dios aquí en la tierra debe mantener toda su acción bajo los parámetros o límites establecidos por su gobierno, ¿ok? Por su rey. El creador puso límites o parámetros al hombre y le advirtió la consecuencia de quebrantar esos límites. ¿Cuáles fueron esos límites? De todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del conocimiento y de la ciencia no vas a poder comer, no meta la mano ahí. Le puso límites, ¿verdad? Y le habló que el día que comiera, ciertamente iba a morir. O sea, le habló de las consecuencias. La consecuencia sería la muerte, es decir, la separación de él y de su reino. Génesis 2, 16 y 17 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Las escrituras nos muestran que el hombre, es decir, Adán, desobedeció a su padre. Al hacerlo, el hombre declaró su independencia del gobierno de los cielos y cortó su relación con el Rey Supremo. El embajador se desentendió del gobierno. ¿Ven? Esta acción
convirtió a Adán en un inicuo. Anote esa palabra, inicuo. Es decir, uno que está fuera de la ley o en desgobierno, que no está unido al gobierno, es independiente. Eso es inicuo. Este acto de abdicación, ¿ve? Porque estamos hablando de reyes, ¿verdad? Este acto de abdicación significa renuncia voluntaria de su posición, de su dignidad. ¿Ok? Este acto de abdicación se consideró una traición que le adjudicó al hombre la sentencia de muerte. ¿Cuál es la sentencia de muerte? Estar separado de Dios. ¿Ok? Fue así como el hombre perdió la comunicación con su fuente. ¿Se recuerdan el ejemplo del vaso del agua? Ajá. Y que él era el termito, La fuente. era la fuente, ¿ok? Así fue como el hombre perdió la comunicación con su fuente, con el Espíritu del Señor. En esta condición ya no tenía manera de conocer la voluntad de Dios para establecerla en la tierra. Por eso el Señor explicó cuál es el papel del Espíritu Santo, que es revelar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? También de mostrarnos, de enseñarnos el propósito de Dios. El Espíritu Santo es esa voz que nos dirige, que nos enseña. ¿Ve? Entonces, cuando el hombre pecó, perdió el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que es Dios, que nos enseña y que nos ayuda a conocer a Dios. ¿Ven? Por eso que perdió la comunicación con su fuente, con el Espíritu del Señor. En esta condición ya no tenía manera de conocer la voluntad de Dios para establecerla en la tierra. Esto lo descalificó como embajador. El hombre perdió el dominio sobre la tierra que le había sido dado por Dios. Adán se transformó en un embajador sin representación legítima del cielo sobre la tierra. Porque como embajador, él dijo, no quiero más relación con el gobierno. Él fue el que se retiró. Por tanto, no aceptó su gobierno. ¿Ve? Adán, sí, y se convirtió entonces en un embajador ilegítimo. Porque entonces, ¿a quién estás representando? A él mismo. A él mismo. Ajá. Y Y luego quedó bajo los intereses de Satanás, exactamente. Adán se transformó en un embajador sin representación legítima del cielo sobre la tierra. Un ciudadano sin nación. Imagínate. Claro. Un ciudadano sin nación. Un rey sin reino. Un gobernante sin dominio. Y la tierra se convirtió en un territorio que empezó a operar bajo un gobierno ilegal. Qué tremendo. Toda la tierra. Toda la tierra. Recibió a un ilegal. Claro. ¿Ve? Porque Dios cuando da dones no lo quita. Él comenzó a gobernar y comenzamos a gobernar el espacio, lo que el Señor nos dio, pero sin el respaldo del cielo. Desorden. Lo estábamos haciendo, claro. Por eso que la palabra dice en Romanos que la misma creación está gimiendo a una por nuestra restauración con Dios, porque ella también le ha tocado pagar. Claro, porque ella fue maldita a causa del pecado. Exactamente. Los animales se volvieron salvajes, porque los animales no estaban para... Ya no los pudiste someter. Exacto, los animales no estaban para que nos hicieran daño. Ahorita nos pasa una culebra y el brinco es grande. Ajá. Entonces, así es.
La finalidad del ataque satánico sobre el hombre era apartarlo del jardín del Edén y desconectarlo de la relación con Dios. En esta condición, el hombre no podría cumplir con el propósito de su existencia, extender el reino de los cielos en la tierra. ¿Te fijas? El propósito de aquella conversación de Satanás, la serpiente, con Adán, con Eva, ajá, no era matarlo, sino que pecaran, Que le entregaran a él. porque él es el odio, porque él fue expulsado. Entonces él sabía que estos seres inferiores, los vio, eran mayores que él, porque él no era, él cuando Dios lo creó, él no fue ni imagen ni semejanza, fue un ser espiritual creado por Dios. Ajá. Y de paso, que él estuvo en aquella gloria, la hora está acá. Y dice, ahora ellos tienen lo que yo quise. Yo quise poder y dominio. Y dominio. Y ahora estos cabezones, estos insignificantes, qué desgracia. Y de paso vienen a extender el reino de Dios aquí en la tierra. No, Señor, aquí quien manda soy yo, dijo Satanás. Y buscó la manera de cómo romper el propósito. Y lo logró, engañando. Romper la comunión con romperlo. Entonces, el propósito era eso, porque él sabía que iban a perder, porque él le pasó, él rompió la comunión con Dios, él se subordinó y subordinó. Entonces les voy a aplicarle lo mismo a esta gente, que se subordinen, que rompan relación con Dios para que mueran como yo. Pero lo que no sabían es que el único, que a pesar de eso, ellos iban a ser rescatados. Porque sí, eran Dios en ellos, en nosotros. Ajá, no nos iba a dejar así. Entonces, bueno, perdieron la comunicación. De esta condición, en esta condición, el hombre no podría cumplir con el propósito de su existencia. ¿Cuál es el propósito? Extender el reino de los cielos en la tierra. El hombre cayó bajo el poder del adversario. Sin embargo, esto no se quedaría así. El Padre Eterno, ante la traición y muerte espiritual del hombre, dio la palabra profética que anunciaba la venida a la tierra de un descendiente, un postrer Adán, que quebrantaría el poder del adversario sobre la humanidad y recuperaría la autoridad y el dominio que el primer Adán tuvo. Génesis 3:15. Vamos a leer. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Jesús le iba a herir en la cabeza, aunque Satanás le iba a querer estorbar el calcañar, y fue lo que intentó hacer. ¿Se recuerdan? Cuando las veces que quiso matarlo, cuando mataron a aquellos niños, ajá, pero no pudo, ya vimos la victoria. El objetivo de la venida de este descendiente era establecer el reino de los cielos nuevamente en la tierra. Y este descendiente es la simiente de Jesucristo. Así se estableció la esperanza de un rey, el Mesías, y el retorno del rey. Es por esto que la misión o propósito principal del Mesías profetizado sería, aquí vienen las los prefijos re. Miren, ¿cuál es el propósito principal del Mesías profetizado? Es redimir al hombre, restaurar todas las cosas y restablecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Y lo vamos a dejar hoy aquí. Mañana cerramos.
Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús